Continuamos conociendo mi Biblia y hoy vamos a continuar con el capítulo 14. Estamos viendo la vida de Sansón. Ya la semana pasada pues vimos el anuncio del nacimiento de Sansón, vimos el nacimiento. Si les voy a compartir la Biblia, el capítulo 13 que vimos, fue lo último. Algo que aprendimos fue ese carácter de Manoa, el papá de Sansón, un carácter de un hombre que teme a Dios y que pone toda su vida en las manos de Dios, ¿verdad? Vimos un carácter muy especial, estudiando un poco el nacimiento de Sansón, enfocándonos en sí en la actitud de Manoa en cuanto a las cosas espirituales. Ahora dice que la mujer dio a luz su hijo, le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Sabe? A través de la Biblia tú vas a encontrar varias personas que hablan que desde el vientre de su madre Dios los bendijo, Dios estaba con ellos. eh, pero algo que es importante, dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Por qué este dato es importante? Porque algo que sabemos es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba en la persona. El Espíritu de Dios llegaba, salía, entraba, dice que entraba en ellos y le daba cierta fuerza, le daba cierta valentía, pero no es lo mismo que ahora. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros todo el tiempo, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo el Espíritu de Dios obraba de una forma completamente diferente. Ahora vemos que dice que el Espíritu de Dios se estaba manifestando. Ustedes saben que en Gálatas capítulo 5 dice que manifiestas son las obras del Espíritu, ¿verdad que sí? Vamos a leer eso rapidito para que entendamos un poquito este asunto de que dice que se estaba manifestando, el Espíritu de Jehová se comenzó a manifestar en él. Si vamos a Gálatas capítulo 5 verso 22, dice, bueno, espérate, no el 22. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Y te dice cuáles son las obras de la carne. Y luego te dice más el fruto del Espíritu y te da una lista de cómo se manifiesta la, el fruto del Espíritu. Aquí te dice que manifiestas son las obras de la carne, son manifiestas, tú la puedes ver, manifestarse quiere decir que se puede ver. Ahora, asimismo dice que el fruto del Espíritu también se puede ver. Una persona que tiene estas um, cualidades en su vida. Se puede notar. Una persona que tiene amor se le nota, le sale por los poros el amor hacia los demás, la paciencia, la paz, el gozo. Todas estas cosas se le puede ver a una persona. Hermana, hasta la fe, templanza, que es lo mismo que dominio propio, hasta la fe se puede ver. Dice que por los frutos tú conocerás a una persona. Pues tú puedes ver los frutos de una persona y tú puedes ver la forma en que se comporta y se nota, es manifiesta. Los demás lo pueden ver. Entonces dice que en la vida de Sansón ya se estaba manifestando el Espíritu de Dios. Ahora, ahora vamos al capítulo 14. El capítulo 14 nos habla de que Sansón descendió a Timnat y allí vio una mujer de las hijos de los filisteos. Una de las reglas de las leyes de Moisés era que ellos no podían casarse con mujeres de las tierras paganas. No estaba permitido bajo la ley. Pero alguien recuerda qué estaba pasando en el tiempo de los jueces. Estamos hablando aproximadamente unos 400 años. ¿Quién me puede decir qué estaba pasando en el tiempo de los jueces que era bien diferente a los demás años? ¿Quién se recuerda? Cada cual hacía lo que le parecía. Muy bien, exactamente. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Nadie estaba pendiente ni a lo que Dios decía, a nada. O sea, en ese tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana. Así que no es de extrañar que un hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, que imagínense, Dios lo escogió con un propósito y estaba haciendo lo malo, porque en ese tiempo era así. Cada quien hacía lo que les daba la gana. ¿Alguien recuerda esos versículos? Vamos a ver, si se recuerdan en el último, pueden abrir su audio, el capítulo 21, verso 25.
cada uno hacía lo que bien le parecía. En esos días no había rey en Israel. Eran jueces y libertadores. Recuerdan que hicimos la diferencia entre jueces y libertadores. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, que si en este caso a él le parecía bien casarse con una mujer filistea, pues no veía ningún problema en eso, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces subió él, se lo declaró a su padre y a su madre y le dijo, mira, yo he visto a esta mujer de los filisteos, les ruego que me la tomen por mujer. Bien interesante este proceso que hoy día obviamente es algo antiguo, obsoleto, no se utiliza, pero él le pide a su papá y a su mamá que vayan y le escojan a esa mujer por esposa. Él no se supone que él fuera y la coja él mismo. Sus padres tenían que ser parte de ese proceso que hoy día muchos cristianos en algunos países centroamericanos no lo entienden porque dicen que si se juntan y ya están casados, cuando no, hay un proceso para el matrimonio. Él pudo ir y coger esa mujer y ya, generalmente cuando tú hacías eso, eso era con una prostituta. Cuando tú querías tomar una mujer por esposa, tus padres iban y la pedían para que fuera tu esposa. O vemos el caso, por ejemplo, de Abraham que mandó a su siervo a buscar a esa mujer. El muchacho no fue y la cogió y ya, sino que los padres fueron y tomaron a esa mujer, la buscaron para que fuera esposa de su hijo. Y vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que sigue este mismo patrón. Ahora su padre y su madre le dicen, oye, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Recuerden que está hablando con Manoa. Sansón es hijo de Manoa y Manoa es ese hombre que tiene temor de Dios. Manoa es ese hombre que ama a Dios, que ora, que hace sacrificio, o sea, que ve las cosas de otro punto. Manoa no es un hombre igual que, no está viviendo igual que el resto del pueblo de Israel. Y su padre y su madre le dicen, mira, no hay hijas entre tus hermanos aquí en todo el pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sazón le respondió a su madre, tómate esta por mujer porque ella me agrada. A veces nuestros hijos hacen cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra voluntad, y lo único que nos toca es orar por ellos. Pero algo que pasaba en esta historia específicamente es que Dios tenía un plan y parte de ese plan era que Sansón se casara con una mujer filistea o que tomara una mujer filistea para crear una razón para ir a pelear. Y ya mismo lo vamos a ver, ya mismo lo vamos a ver según vayamos leyendo. O sea que aunque pareciera este lo que un hijo desobediente, muchas veces yo he escuchado personas diciendo, bueno, ciertamente la debilidad de Sansón eran las mujeres y Sansón pues lo que quería estar de mujer en mujeres y por esto, pero la Biblia dice claramente que esto era el plan de Dios, ¿ok? Y a veces decimos, pero ¿cómo que el plan de Dios? Dios no va a querer eso. Bueno, vemos, si ustedes van a estudiar los profetas, ustedes van a ver que Dios hizo que un profeta estuviera un año entero desnudo, caminando por las calles. Vemos a un hombre, por ejemplo, como Osea, que era un profeta, y Dios le dijo que fuera y recogiera a su esposa prostituta y que se casara con ella. O sea, cogiera una mujer prostituta que se casara con ella y que cuando estuviera con otro hombre que fuera y la reconquistara, aunque estuviera con otro hombre, que fuera y la enamorara otra vez. O sea, Dios a sus profetas le pidió cosas que nosotros hoy día no entendemos, pero todo ese proceso tenía un plan. Cuando Dios le pedía esto a sus profetas, era porque estaba trayendo una enseñanza al pueblo de Dios. Y a veces eran enseñanzas fuertes. Imagínate decirle que esa mujer ramera era lo mismo que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era un pueblo ramero, era una mujer ramera, y que él la estaba enamorando otra vez, que él quería reconquistar a la esposa de la ramera para que dejara a sus otros maridos. Literalmente, lo que José estaba haciendo era representando al pueblo de Israel con Dios. Um, Cuando vemos a aquel profeta que andaba desnudo por todo un año, todo el mundo pensaba que el profeta estaba loco. Usted está loco. Él no estaba loco, él estaba obedeciendo a Dios. Usted no se imagina la vergüenza, pero era un hombre obediente a Dios. Así que vemos cosas que pasan en la vida de Sansón y esa idea de coger y decir, oh, es porque él era así. Vamos a ver que Dios dice, sus padres no sabían que esto venía de Dios. ¿Ok? Entonces seguimos leyendo. Ah, ellos le dicen, pues, debería tener alguien de aquí de tu familia, de tus hermanos, hablando de su mismo pueblo,
mas su madre y su padre no sabían que esto venía de Jehová. Ellos no sabían que esto venía de Jehová. Ah, cuando usted escucha a la gente diciendo, no, que Sansón lo que era un desobediente a los padres, que Sansón lo que era un mujeriego, hey, lea esta línea, esto venía de Jehová. Nosotros no lo entendemos, pero era la forma en que Jehová iba a buscar esa enemistad entre el pueblo de Israel y los filisteos para comenzar literalmente una guerra. Literalmente es lo que está pasando y esto venía de Jehová. Esto solamente me hace entender a mí que esto no tenía nada que ver con Sansón, sino que era todo parte del plan de Dios. Esto venía de Jehová. ¿Okay? Porque él buscaba ocasión contra los filisteos y hasta nos da la razón. Yo no sé por qué uno podría decir algo diferente. Aquí lo dice claramente. Y cuando dice que él era Dios, Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Algo que mencionamos la semana pasada es el hecho de que ¿cuántas veces se menciona el Espíritu de Jehová? El libro de Josué en el perdón, el libro de Jueces en el Antiguo Testamento es el que más menciona al Espíritu de Santo de Dios, el Espíritu de Jehová. Es el que más lo menciona. Si usted quiere, coja esta asignación y vaya a través de todo el libro de Jueces, marcando cada vez que el Espíritu de Jehová aparece en esta escritura y se va a dar cuenta. Adelante, Mirna. Sí, hermana. Mira, hermana, que incluso a mí, yo no había visto este detalle. Yo también siempre pensé que Sansón iba en contra de la voluntad de Dios. Pensé en haberse casado con una filistea. Incluso siempre pensé que había sido su fracaso, hermana, el tomar esa decisión, ¿verdad? Y siempre lo había visto como una desobediencia, no había visto que era un plan ya de parte de Dios esto. Y hermana, nada más estaba pensando en la pregunta que hizo al principio de acerca de los jueces, de cómo vivían en este tiempo y dice que cada quien vivía, ¿verdad? Como tal le parecía, haciendo lo que tal le parecía. Hermana Wanda, pero es que ahora está igual. Hay muchísimos cristianos que viven haciendo lo que quieren, como quieren, y el día domingo están sentados ahí, ay, con una oriolita. Ujú. Así Hermana, mismo es. o sea, me duele, pero es que el cristianismo es un disfraz, es es una máscara. O sea, yo me he preguntado eso, pero más sin embargo, digo, bueno, cada quien personal, ¿verdad? ¿Lo va a vivir o no? Y hermana, lamentablemente, bueno, yo tengo mis niños y le pido al Señor todos los días sabiduría para mí como madre. Y también le pido que mis hijos dejen entrar su palabra en sus corazones. Porque, hermana, incluso en la iglesia estoy viendo cosas que ya son, entre comillas, normales. Muchachos que usted los ve de espalda y piensa que es una muchacha porque traen el pelo largo, más largo que yo, con dos aretes, hermana, un arete en cada orejita y normal. O sea, ya nadie dice nada, nadie se extraña, nadie se mira, algo normal. Y algo que me dolió mucho, mucho, hermana, que me enteré el domingo, que hay algunos que hasta consumen marihuana y es normal. O sea, y yo, ay, Dios mío, hermana, yo estoy como, ¿qué está pasando? O sea, ya también los cristianos estamos normalizando el pecado, ya también es... Entonces, ahorita que usted dijo eso, me hizo pensar en eso, hermana, de que ya es una decisión personal y el usted querer ser sincera con Dios de cómo usted vive y se comporta fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hermana, podemos estar haciendo un papel, ¿verdad? Una actuación, pero Ujú. fuera de ahí es donde realmente mostramos. Y a veces el único que ve es el Señor. Y a Ujú. veces por eso pensamos que estamos bien, porque nos vemos bien bonitas y como nadie sabe lo que ando haciendo. Por, Bueno, nada más ese era mi comentario. Gracias, hermanita Wanda. por eso es que volvemos y repetimos, la salvación es individual, cada uno de nosotros es responsable
proteger, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que no nos toca juzgar, no nos toca condenar, Dios no nos ha mandado ese trabajo, pero sí rescatar. La Biblia habla hasta de, mira, arrebata del fuego a algunos si tienes que hacerlo. Sí, o sea, nos va a tocar a nosotros trabajar fuerte con la generación que viene, eh, porque está siendo contaminada. ¿Sabes lo que es la contaminación espiritual? Donde a lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. El profeta hablaba de que iban a venir esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos, donde hoy día eh, amor, amor, amor entre homosexuales es algo normal, es algo bueno. Y si tú dices, no, eso está mal, entonces ya tú estás mal. Entonces, ve cuando lo bueno lo llamamos malo, lo malo lo llamamos bueno. Encontramos situaciones en las que la Biblia ya es obsoleta. Si la palabra de Dios dice, porque es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello y los hombres se dejan crecer el cabello como si fueran mujeres. O sea, estamos llevando la contraria a la palabra y, y preferimos no decir nada para que no se vayan. Estamos pasándole pañito tibio al pecado para que la gente no se vaya de la iglesia. Ah, Dios trabaja con nosotros. Y si esa persona ama a Dios, va a hacer los cambios que va a hacer, lo va a hacer por Dios, no porque usted se lo está diciendo. Ahora, no puede ir a ayudar a una persona trayendo tus opiniones o lo que tú piensas. Tienes que traer las escrituras, que sea la escritura que convence a esa persona. Y si la escritura no le convence, ya, tú te libraste de la sangre de esa persona. Adelante, Candelaria. Yo pienso de que la forma de ayudarlos es con nuestro ejemplo, dar buenos ejemplos y va a haber un tiempo que ellos mismos se van a abrir a uno y uno puede darles una opinión. Bueno, Porque yo pienso que toda la educación empieza desde casa. mm, Y no podemos, digamos, porque lo que hacería la gente al querer corregir así a alguien es que se vayan de la iglesia. bueno, Porque así nos está tocando en la iglesia de San Sebastián, porque muchas van y solo cuando es día que entregamos víveres, porque acostumbramos eso, o hay un evento, entonces ya al día siguiente ya no aparecen. Y es bastante difícil porque como yo le digo a la mayoría, pues hay que darles el ejemplo, no faltar, estar a tiempo, visitarlas cuando no se presenta, pues solo con el ejemplo podemos mejorarlo, bueno, pienso yo. ciertamente tenemos que ser un ejemplo, pero el Señor nos manda a enseñar. Recuerda que nosotros podemos dar el ejemplo, pero si nunca le decimos la voluntad de Dios, no la van a saber. Claro. Y lo dice el hermano en los sermones, él logra hablarles, ¿verdad? Lo que es que nos desatendamos digamos, especialmente el domingo y bueno, también los días de clase, ¿verdad? Él siempre está poniendo todo, hablándoles referente a que pues que no, que el faltar es algo que en realidad va a ser juzgado pues por Dios. Bueno, le voy a decir Pero sí, esto, le voy a decir esto y espero que nadie se sienta mal, pero esta es mi opinión. ajá. Yo entiendo que las reuniones de la iglesia es diseñada para los cristianos. El inconverso que entra a la reunión de la iglesia no entiende lo que se está predicando, no va a Ujú. entender lo que se está hablando. La iglesia está diseñada para equipar al cristiano. El inconverso se supone que nosotros salgamos a enseñarle la palabra de Dios para que la palabra de Dios lo convenza y vamos a enseñarle a su nivel y basado en sus necesidades, ayudarle a entender el evangelio, para que cuando ya tenga el Espíritu de Dios pueda entender, porque las cosas espirituales, dice la Biblia, y esto no lo digo yo, ahora no voy a dar mi opinión, ahora estoy trayendo lo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que las cosas espirituales solamente lo van a entender los que tengan el Espíritu, los espirituales. Es decir, que si una Así es. persona no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder entender una predicación que se dé espiritualmente. Es más, le voy a decir más, Y hay aún que seguir nosotros, adelante. aún nosotros, siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, muchas veces no entendemos, porque todavía tenemos necesidad de que nos den la comida con un teterito, con lechita, como un gatito, poquito a poquito, Ujú. porque todavía no entendemos. Todavía no entendemos cosas profundas. Dice Pablo que cuando ya se supone que estemos comiendo vianda, todavía estamos de leche, como un bebé. Cuando se supone que ya estemos comiendo plátano y yuca y mangú, o sea, y comiendo fuerte, todavía estamos ahí
con un teterito, porque no entendemos las profecías, porque no entendemos, no salimos del arrepentimiento, del bautismo, la cosa básica, no salimos de ahí. Eso es lo básico, eso es todo lo que sé, no sé más nada. Y Pablo no está diciendo eso como un elogio, lo está diciendo como miren, qué vergüenza que ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía están con lechita, como si fueran bebés. Cuando ya deben estar comiendo comidas fuertes, están todavía con cositas suavecitas porque no lo pueden soportar. Le dicen una palabra, una amonestación, y, ay, ese hermano está juzgando. Hermana, no, es la palabra que él trajo, no fue él. Él está Y teniendo la Biblia. Si la Biblia viene y te dice, tienes que perdonar al que te ofende. Ay, pero este hermano que está juzgándome, el que sabe, él no sabe lo que me hicieron. Eso no lo dijo el hermano, esa es la palabra de Dios. Él no está diciendo nada por su propia cuenta, lo que el hermano está diciendo es lo que dice la palabra. Entonces nos sentimos mal y estamos, ¿sabes qué? No podemos comer, no podemos digerir algunas de esas palabras. Nos vienen a hablar de Apocalipsis y decimos, no me hablen de ese libro, no, ese libro es muy difícil, yo no lo entiendo, no lo podemos digerir, hermana. Los profetas, no, es que los profetas fueron después. Miren, hermana, no, los profetas no fueron después, los profetas hablaron en los tiempos de los reyes, no se confundan, estudien su palabra, conózcanla, para que nadie las engañe. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta clase. Estamos aquí comiendo, como digo yo, suavecito, la comida majadita, como si fuera una papillita, para que la entendamos bien, porque la idea es que cuando terminemos con estas clases, ustedes conozcan su Biblia. Esa es la idea, y que ustedes puedan este, aplicarla, porque no solamente conocimiento, es aplicación de la palabra también. Usted puede conocer toda la claro, Biblia, pero si usted no la pone en práctica en su vida, de nada le sirve. Así que la idea de que estudiemos es también cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Así que gracias, Mirna, por traer eso, porque sí, ciertamente vemos que se está viviendo igual que en los tiempos de los jueces, lo hemos mencionado antes, de cómo viven, todavía siguen viviendo, cada quien haciendo lo que les da tu real gana. Esa bien. es una realidad que estamos viviendo hoy día. Así que gracias, Candelaria, también, porque sí, el ejemplo es importante, pero necesitamos enfocarnos Sí, en enseñar la palabra. sí, de allí ellos van los visitan y les dan seguimiento, les dan clases en sus Amén. casas. Eso Sí, es es lo que se está importante, haciendo. es muy Ujú. importante. Amén, amén. Bueno, pues continuamos, mis hermanitas, Bueno, con jueces. Entonces, le estaba mencionando, si ustedes quieren ver todas las veces que la palabra Espíritu de Jehová aparece en este libro de jueces, porque es impresionante en comparación con todo lo que es Salmo y jueces, en comparación con todo el Antiguo Testamento, donde más se menciona. Entonces, pues, el Espíritu de Jehová vino sobre él cuando vio el león ese que vino a atacarlo y despedazó el león como quien despedaza un cabrito. O sea, él lo cogió, pues lo mató. O sea, ya estaba demostrándose esa fuerza de él. Pero, ok, miren esto. Aquí dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es lo que quiero que vean esa diferencia. Miren cómo dice en el capítulo anterior, en, en el verso, 4. ah, no, en el 13, en Jueces 13, que habla de cómo se estaba manifestando. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos. O sea, había ya una manifestación del Espíritu. Pero luego vemos, cuando vamos aquí al 14, vemos que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, ven la diferencia a cuando nosotros como cristianos nos vemos y decimos, es que el Espíritu de Dios está en mí, vive en mí, mora en mí todo el tiempo. Y todavía cuando yo pago, yo lo que hace es que se entristece. Y la única forma que me abandona es cuando yo practico el pecado, porque cuando yo practico el pecado, el Espíritu de Dios no puede morar donde está la práctica del pecado. Así que ah, vemos que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Entonces después fue, habló a la mujer y ella agradó a Sansón y entonces volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Ok, otra cosa, se supone que ellos no se acercaran a animales muertos. Vemos aquí otra Ajá. cosa que tampoco, que estaba en la ley, que se supone que ellos no lo hicieran. O sea, que seguimos viendo cosas que él estaba haciendo, que obviamente estaba por su cuenta, pero recuerden, esto venía de Dios, ¿ok? Tomándolo en sus manos,
se fue comiendo. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Manoa les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué ustedes creen que hubiese pasado si él le dice a su papá, a Manoa, conociendo ustedes ya a Manoa, porque tal vez, yo no sé si ustedes conocían a Manoa como lo conocimos la semana pasada, pero conociendo ahora a Manoa como ustedes saben quién es, ¿ustedes creen que Manoa hubiese cogido esta miel y se la hubiese comido sabiendo que venía de un león que estaba muerto? ¿Qué ustedes piensan? No. No, ¿verdad? No, Él como hermana. no lo hubiese aceptado porque Manoah era un hombre que ante Dios, él honraba a Dios. Él era de estos hombres que sabía la presencia de Dios y se tiraba al piso, humillado a adorar al Señor. Ese era el corazón de Manoah. Así que sabemos que si él hubiese sabido, no lo hubiese tomado. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, se hacía una fiesta. Si se fijan, esto de las bodas, esa es otra cosa. Hoy día han mencionado que supuestamente hacer una boda y cosas por el estilo son cosas del mundo, son cosas modernas. Vemos que el pueblo de Dios hacía estos banquetes cuando se casaban, era algo muy normal hacer un banquete cuando eh, llegaba y se iba a casar, pues hacía una fiesta antes de llevarse a la mujer. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Literalmente una despedida de soltero, vamos a ponerlo así. Esta es la primera despedida de soltero que se menciona en la Biblia. ¿Okay? Y Sansón les dijo, yo les propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete, iban a estar 7 días en ese banquete, me lo declararé y descifrar, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo pueden declarar, entonces ustedes me darán a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos le dijo, pues dale, ponlo, te vamos a oír. Y él viene y le dice, el devorador salió a comer, hablando del león, y del fuerte salió dulzura, hablando de esa miel. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7.º día le dijeron a la mujer de Sansón, o sea, la mujer que le acaba de ir a buscar para casarse, induce a tu marido a que nos declare esta enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Vemos aquí que hay una amenaza contra la vida de ella. A veces vemos esta situación y no analizamos lo que está pasando. Esta joven dice, te vamos a quemar a ti, la casa de tu padre. Dinos la información, danos la información, averigua, vete a hablar con él, averigua la información y danos la información. Había una amenaza, ella temía por su vida. A veces señala mucho a esta joven también, porque obviamente delató este enigma y trajo problemas, pero recuerden, Dios tiene un plan con estas cosas, ¿ok? Todo lo que está pasando en la vida de Sansón viene a ser parte del plan de Dios, nos guste o no. Y a veces es lo que nosotros no vemos. Aun cuando nosotros fallamos, hermana, y nos desviamos del plan, el plan de Dios continúa, el plan de Dios sigue. Te voy a dar un ejemplo. Allá, Abraham y Sara, Dios le dice, tengo un plan con ustedes, ¿verdad? Sara viene y dice, pues espérate, déjame hacer esto. Dale, vamos a tener un hijo con Agar. Coge a Agar y acuéstate con ella y vamos a tener un hijo. ¿El plan de Dios se canceló porque Sara hizo eso? No, no se va a cancelar. El plan de Dios va a continuar aun cuando nosotros metemos la pata. ¿Ok? Aun cuando, eso sí, pagamos luego las consecuencias de nuestras acciones. Todavía el plan de Dios se va a cumplir. Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros metamos la pata, porque nosotros hacemos las cosas diferentes, porque esta mujer tuvo miedo y descifró el enigma. Todavía el plan de Dios va a continuar y eso es lo que vamos a seguir viendo en esta vida de Sansón. Ahora, ella lloró a Sansón, mira, por favor, declárame, ay, tú no me amas. Ay. Y vemos a ella tratando de engañar al esposo, tratando de que le dé la información por temor a que maten a su papá y a su mamá. Y Sansón le dice, mira, yo no le he declarado esto ni a mi papá ni a mi mamá, y te lo voy a declarar a ti. Miren cómo este Sansón, que lo estamos viendo como un hijo desobediente y no sé qué más, y está hasta honrando a sus padres. Dicen, mira, si mi padre y mi madre, yo ni a ellos le he dicho, menos te lo voy a decir a ti que te acabo de literalmente de conocer. Te había visto de lejos, ahora te estoy pidiendo en matrimonio, ¿sabes?
había cierto honra hacia su padre y a su madre. El hecho de que él fuera y le dijera a sus padres que le buscaran la esposa, él le está dando la honra a sus padres que le corresponde. Pero como todo esto venía de parte de Dios, pues él tenía que someterse. Hay cosas, recuerden, que la Biblia no dice. Hay cosas que nosotros no tenemos toda la información. Pero al decirnos que esto viene de Dios, los padres no lo sabían, pero él sí. Recuerden que vemos a Sansón, el Espíritu de Dios entrando en él y trabajando con él. Así que él está haciendo lo que es el plan de Dios. ¿Ok? Ahora, ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron de banquete. Imagínense usted una mujer llorando por 7 días. Yo creo que el mío con un día se cansa. Imagínense 7 días. Y al séptimo día, ya cansado, se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró entonces a los hijos de su pueblo. Estamos hablando de un grupo de personas de qué pueblo, de qué pueblo que estamos hablando, contra qué pueblo que estamos buscando guerra, problemas. ¿Se dan cuenta ahora que Yes. todo tenía que ver con el plan de Dios? Porque dice, acabamos de leer al principio aquí, que Dios estaba buscando ese problema con los filisteos. Esta mujer, Deseos. los filisteos, esta mujer era de los hijos de los filisteos. Y Dios está buscando tener ese altercado, que haya ese problema, que algo pase para poder empezar esa guerra contra los filisteos. ¿Okay? Esa pelea, esa liberación del pueblo de Israel. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, lo de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. O sea, si no fuese por la novia mía, ustedes no hubiesen descubierto esto. Y entonces otra vez el Espíritu de Jehová viene sobre él. Ahora, ¿por qué marco esto cada vez que lo leemos? Para que ustedes se den cuenta que no estaba ahí todo el tiempo. Aunque allá en el 13 dice que manifestaba el Espíritu de Jehová en él. Vemos aquí que habían ocasiones que el Espíritu de Jehová venía sobre él. ¿Ve? Lo vemos aquí en el 19 y lo vimos aquí en el 6. El Cuando 6. fue a atacar al león, el Espíritu de Jehová vino sobre él y se defendió del león. Ahora vemos aquí que estos hombres le declaran el enigma, porque la novia se lo dijo, y él sabe ya que fue la novia, porque es la única persona que él se lo dijo, y entonces el espíritu de sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, de los filisteos, tomando sus despojos y dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual la había tratado como su amigo. Y tú como que, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Son cosas que pasaron que nosotros no entendemos la razón. Recuerden que los filisteos tenían otras costumbres que nosotros no conocemos. Cuando Sansón se va a su casa, se va enojado, tal vez no explicó si quería o no a la novia. Ya mismo vamos a entender que él sí quería a la novia porque volvió para atrás, pero ahora vemos que le dieron la novia al El amigo. amigo. Las cosas que están pasando en la vida de Sansón son como que muy drásticas, no son cosas normales, son cosas como que muy explosivas. Ah, Muchas veces en nuestras vidas pasan cosas que nos trastornan, que nos cambian el plan. Él no tenía ese plan de ir a matar a esos hombres. Piénsalo, él no tenía plan de ir a matar a esos filisteos. El plan de él era ganarse esas prendas y que tal vez ellos se enojaran por eso, pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y fue y mató a esos hombres. Entonces vemos que no viene de él, sino que viene del Señor, para ir trabajando esa libertad hacia el pueblo de Israel. Y hasta aquí termina el capítulo 14. 14.